Bien, buenas tardes a todos, a todas. Bien, pues el tema sobre el que voy a hablar esta tarde, no voy a hablar de él como concepto general, no voy a explicar exactamente qué es lo que es, ni siquiera cómo hay que hacerlo, porque pienso que es un tema bastante personal del que no hay nada escrito como base de cómo hacerlo. Y es sobre la oración. Y lo voy a hacer un poco distinto también. Bueno, hablamos de un caso en concreto y de algunas de las cosas que sí que tendrán que aparecer, que sí que se tendrán que dar, actitudes, motivaciones en oración. Pero bueno, también escuchamos hace tiempo Miquel dio un estudio, Manuel también, mi padre también, creo que ha dado hace poco. Y bueno, la verdad que no lo he hecho aposta, o sea, es decir, yo no dije, bueno, venga, pues voy a hablar sobre la oración una vez más. Yo cuando se prepara una predicación se te pasan muchas cosas por la cabeza y en algún momento tienes que hacer stop, porque si no, nunca te decides. Y mientras iba preparando la introducción y demás, pues es cuando me di cuenta de que ya habíamos tenido bastantes estudios sobre la oración, pero bueno, dije, pues nada, una más, no pasa nada. Además, a modo de anécdota que me vino a la cabeza cuando me vino esto, hará 3 jueves, Miquel, si me equivoco, corrígeme por favor, nos comentó el hermano Roger Berman en el instituto, que él tuvo un pastor hace 30 años, o su pastor de hace 30 años, que estuvo meses predicando el mismo mensaje, no el mismo tema, el mismo mensaje, y que un buen día uno de sus diáconos, no sé cuánto estuviera, porque si es en América pues habrá un montón, por iglesia, se levantó y dijo, oiga pastor, que ¿cuándo va usted a cambiar el mensaje? Y le dijo el pastor, a buenas obviamente, cambiaré el mensaje cuando la congregación me haga caso de lo que predico, o cuando la congregación obedezca, eso es. Entonces, yo no soy ni pastor, no soy nada por el estilo, tampoco quiero decir con esto que sea una iglesia que ore poco, ni nada por el estilo, pero bueno, sí que hay estudios que piensan que cuando inconscientemente uno recibe estudios o predicaciones del mismo tema, por algo será, ¿no? Por algo será. Entonces, bueno, cuando aleatoriamente tanto Miquel como yo, como Manuel, como mi padre hemos hablado de la oración, pues bueno, no sé, igual es por algo. Bien, pero bueno, desde luego que gracias a Dios por cada una de las predicaciones, por cada uno de los hermanos que han predicado, gracias a Dios por todas esas personas que son personas de oración, yo sé que aquí hay personas que oran mucho, y porque la verdad es que se necesita. No, o sea, Dios no da a todos la misma capacidad de orar, de predicar, etcétera, y por eso doy gracias a Dios por aquellas personas que son personas de oración, que les cuesta nada ponerse a orar. Esta predicación desde luego va primeramente por mí, porque a mí orar me cuesta trabajo, y yo hasta algunas personas se lo he dicho, no creo que sea el único. A mí puedo leerme Salmo entero del tirón, o Apocalipsis, o Jeremías, pero orar es algo que me cuesta, ¿no? Me es trabajo ponerme a orar, es algo con lo que tengo que luchar día a día. Obviamente oro, porque sé las consecuencias que trae el orar a la vida cristiana, y sé las consecuencias que también trae cuando no lo haces. Entonces oro, pero bueno, es un tema que es algo que me cuesta, y por eso primeramente me predico a mí, y desde luego tenemos ahí primera de Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar. Entonces es algo importante en la vida de un cristiano. Bien, pues vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos has dado hoy, gracias por el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí, Señor, una vez más para exponer tu palabra, Señor, y te pido que me ayudes para saber qué decir, Señor, y que lo pueda exponer de la mejor forma posible, y abre nuestros corazones, Señor, para que podamos querer aprender más de ti, Señor. Y en tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues uno de los textos, no sé cómo voy a acabar, porque yo tengo la garganta de una persona de 85 años por lo menos, así que igual rompo pronto. Bueno, vamos a Hechos 12, del 5 al 19, vale, es uno de los pasajes que no nos vamos a basar en este, pero bueno, es uno de los pasajes del que se puede hacer algún comentario, ¿vale?, sobre este tema. Hechos 12, del 5 al 19, es sobre el encarcelamiento, bueno, más que el encarcelamiento de Pedro, es cuando sale de la cárcel. Bien, dice así el versículo 5,
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y volviendo en sí, dijo... Creo que me he saltado algo, ¿no? ¿En qué versículo estaba? En el 10, ¿no? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Bien, pues bueno, resumiendo mucho, bien, tenemos que Pedro es sacado de la cárcel de una forma, pues se puede decir casi literalmente divina, ¿vale? Pedro no salió por sí solo, ¿vale? No es que hiciera ahí una masacre en toda la cárcel, ¿vale? O sea, vino un ángel del Señor y sacó a Pedro. De una forma que bueno, pues podemos leer que casi ni él mismo se lo creía. Y luego vemos cómo va a la casa de María y allí también se quedan todos boca abiertos, ¿vale? No se esperaban, ¿vale? Porque como vemos en el versículo 5, en el 6, y cuando Herodes le iba a sacar, ¿vale? O sea, todavía no le correspondía salir de la cárcel, entonces, ¿por qué en esa casa Rode y demás se quedaron parados? ¿Por qué no se lo querían, no? Le llaman hasta loca, ¿no? Pues igual es un ángel, pero Pedro, ¿cómo va a ser Pedro? Pues posiblemente ellos sabían cómo eran las cárceles en aquella época y pues que los días se cumplían. O sea, si Pedro tenía una condena, pues le iba a cumplir, ¿no? Y más cuando en aquel tiempo te encarcelaban por tema de la predicación del evangelio y demás, pues a saber lo que hacían contigo, ¿no? Y bueno, pues vemos que Pedro fue librado de una forma muy milagrosa. Yo me hizo un poco la historia en la cabeza y bueno, pues me está imaginando, ¿no? Cómo salía Pedro. Entonces lo primero que quiero que veamos o que recordemos, porque esto ya lo sabemos, pero lo primero que quiero que recordemos en esta tarde es que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que al hombre le parece una locura, Dios puede hacerlo realidad. Y lo que para los hombres solamente parece de película, Dios puede hacerlo realidad. Muchas veces decimos que esas épocas, ¿no? La época de Pablo, la época de Pedro, la época de Moisés, que son épocas en las que Dios hacía milagros, ¿no? Y parece que es como que estamos limitando esas épocas. Dios hoy en día también hace milagros y puede hacer milagros y lo seguirá haciendo. Pero desde luego que, como vemos en el versículo 5 de Hechos 12, la iglesia oraba. Oraron por Pedro. Por eso también, entre otras cosas, pasó lo que pasó. Era una iglesia que oraba. Muchas veces también nos gusta hablar de la iglesia primitiva, de todo lo que Dios hizo a través de esos hermanos, de todo lo que la iglesia primitiva, gracias a Dios, consiguió. Pero es que no nos damos cuenta que la iglesia primitiva era una iglesia que, entre otras cosas, oraba.
eran cristianos que creían en el poder de la oración. No digo que ahora no sea así, ¿vale? Pero eran hijos de Dios que creían en el poder de la oración de todo corazón, tenían fe y Dios obraba muchas veces de forma inimaginable con aquellos hermanos. Vemos en Mateo 7, versículos 7 y 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y bueno, obviamente aquí también habría que hablar sobre la voluntad de Dios, ¿vale? Porque todos sabemos que no todo. Esta mañana David comentaba, ¿no?, que hay tres opciones: sí, no o espera. Entonces, si no la voluntad de Dios, Dios te va a dar un no. O si no es de momento la voluntad del Señor, te va a dar un espera, ¿vale? O sea, no siempre que pidamos vamos a tener un sí, eso ya lo sabemos todos. Pero pedid y se os dará. Por lo tanto, hay que orar. En esta tarde vamos a ver 6 puntos, ¿vale? Los 2 primeros son un poquillo largos, los otros irán muy rápido. Vale, pero el primer punto que tengo en esta tarde es orar y prevalecer en la oración. Según la Real Academia Española, siempre me gusta ir a esta academia, a este diccionario bien, prevalecer significa mantener, continuar existiendo, ¿vale? Prevalecer igual no todos sabemos lo que era, yo tuve que buscarlo porque no estaba del todo seguro, pero bueno, mantener sí que sabemos. Y la palabra mantener no es hacer algo a intervalos. Por ejemplo, si tú quieres que tú te compras un coche nuevo y quieres que te dure, bueno, pues sabemos que va a tener que llevar unas revisiones, le vas a tener que hacer sus cosas, ¿vale? Un mantenimiento. Con una amistad igual. Una amistad no le felicitas el 1 de enero el año y luego te acuerdas de él el 31 Nochevieja. Hoy igual nos vemos a la noche. Hay que cultivar en lo bueno y en lo malo. O, por ejemplo, un ejemplo tonto, bueno, aquí a algunos ya no les hace falta, ¿no? Pero para mantener una melena o lo que sea así bonita, ¿vale? Pues no es yo me lavo el pelo el día 1 y luego hasta verano no me lo lavo y luego en diciembre otra vez, ¿vale? Son ejemplos tontos, pero necesitan de constancia. Y veo risas, bueno, algunos no tenéis ya ni que comprar champú, pero a lo que voy es que con la oración muchas veces puede pasar esto en un sentido. Algunas veces igual estamos angustiados o sentimos la necesidad de orar y entonces oramos. Pero luego ya cuando se nos pasa ya esa cosilla de ya no estoy tan angustiado, dejo de orar. O ya no tanto como antes. Porque muchas veces decimos dentro de nosotros, bueno, es que Dios ya sabe lo que necesito, Dios ya sabe lo que me preocupa y es verdad, esto es verdad, pero Dios quiere que oremos. No podemos basarnos solamente en, bueno, Dios sabe todas las cosas. Dios sabía cuándo y cómo iba a ser el encarcelamiento de Pedro, la salida. Claro que lo sabía, pero ni toda la iglesia que hacía. Orar. Lo vemos en Hechos 12, el versículo 5. Oraban sin cesar a Dios. ¿Y por qué? Pues porque su deber era ese. Nuestro deber hoy en día es el mismo. Primera de Tesalonicenses 5:17, vuelvo a repetir, orad sin cesar. Y al igual que esta mañana yo decía, no con esto en mente, pero me ha venido ahora, cuando yo decía lo de que cuando se canta hay que fijarnos en la letra, cuando leemos la Biblia, pues igual, fijemos que pone orad sin cesar. Pablo, pues, podría haber escrito orad, o ir orando, o orar cuando veis conveniente. Esto puede haber sido primera de Tesalonicenses 5:17, pero no, dice orad sin cesar. Ejemplos de la oración hay un montón. Tenemos Romanos 12:12. Bien, que alguien busque, por favor, Romanos 12:12. No hay muchos para buscar, pero sí que me gusta, pues eso, basarme en la Biblia, porque si no, mala predicación. Romanos 12:12, Primera de Corintios 7:5 y Colosenses 4:2.
¿Quién tiene Romanos ya? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bien, primera cosa, constantes en la oración, ¿vale? Otra vez algo de continuo. Primera de Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mucho consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vale, bueno, esto, como ya todos sabemos, está metido en un contexto del matrimonio, ¿vale? Pero bueno, sea para el contexto que sea, una vez más, sosegadamente, ¿vale? Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bien, pues tenemos en estos 3 versículos, hay muchos más, ¿vale? Pero tenemos las palabras constantes, sosegadamente y perseverando. Que bueno, no me atrevería a decir que son exactamente sinónimos, pero bueno, ancheco parecido, más o menos, ¿vale? Entonces, si tenemos un problema, por ahí al fondo se me ríen, me ha salido euskera ahora. Si tenemos un problema, ¿vale? Oremos hasta que se solucione. No solamente oremos una vez y digamos, pues, como he dicho, bueno, es que lloro una vez, lo dejo en las manos del Señor y ya está, ¿no? Pues como Dios lo sabe, y es verdad, pero si muchas veces oráramos más, o, a ver, lo formulo de otra forma. Dios muchas veces puede que no nos dé algo porque no pedimos. Pero pedir no me refiero a más cosas, más ropa, más lo que sea, sino en cuanto a la cantidad de veces que oramos por algo, ¿vale? Porque muchas veces igual se puede decir que por no orar nos podemos perder bendiciones. Podría ser. Me la juego a decir que sí porque he visto una cabeza que ha dicho que sí, entonces podría ser, ¿vale? Yo creo que sí, ¿vale? Entonces, quienes hemos perdiendo somos nosotros. Abraham, desde que Dios le prometió descendencia, ¿cuántos años pasó hasta que nació Isaac? Oró, supongo, seguro. José, ¿Dios sabía cuál iba a ser su plan? ¿Dios sabía que iba a llegar hasta el poder en Egipto? Claro que lo sabía. Pero por todo lo que pasó y a través de esas tribulaciones, detrás de todo lo que José pasó, habría oración y búsqueda del plan de Dios y demás. ¿Dios sabe el plan, el final del pueblo de Israel? Claro que lo sabe, pero la Biblia ¿qué nos dice? Que oremos por la paz de Israel o de Jerusalén. Entonces, ¿cuánto? No dice cuánto, dice orad o oremos, ¿vale? Es un margen muy amplio. Hay que orar. Con esto no quiero decir que cuanto más oremos, antes nos va a contestar Dios, ¿vale? Pero nuestro deber es orar. Cuando no se hace, cuando no oramos, ¿quién es el único que pierde? Nosotros. Aquí te he puesto un ejemplo. Me acordé cuando dijo Israel hace un domingo o dos lo de que él desde su casa ve al casero algunas veces. Entonces, imaginaros que Laura le dice a Israel: oye, mira Israel, que quiero hacer una ensalada y no tengo zanahorias. Dice: vete a ver el casero. Israel pues está diciendo: le pido, no le pido, le pido, no le pido. El casero tiene ahí para que le dé un cólico de zanahorias. Entonces, si Israel no pide, ¿quién es el que se queda sin ellas? Israel. ¿Quién pierde? Israel. Una vez más, un ejemplo muy tonto. Pero Dios es el que tiene todo. Dios es el creador y el dador de todas las cosas. Y si no oramos, el único que puede salir perjudicado es uno mismo, nosotros. Volvemos a este ejemplo de Hechos 12. La iglesia oraron por Pedro. Ellos seguramente igual no tenían muchas esperanzas, pues porque ¿cuántas veces estuvo Pedro encarcelado? Igual dirían: madre mía, cualquier día Pedro no sale. Pero oraron y sucedió algo milagroso. Y en nuestra vida puede pasar lo mismo. Cuando una situación parece no tener solución, cuando perdemos toda esperanza, cuando ya parece que una determinada cosa o situación o persona es una causa perdida, ¿cuántas veces habremos dicho esto? Siempre nos queda la oración. Muchas veces pensamos que humanamente es imposible y
Y bueno, pues pensamos así y no nos damos cuenta de que Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que cambia situaciones imposibles. Muchas veces se nos olvida de que tenemos el mismo Dios que Moisés, aquel Dios que abrió el mar rojo, o aquel Dios que sacó agua de una roca. Agua de una roca, eso es algo normal, eso no ha pasado en la vida, pasó, ¿vale? Un milagro. Hablamos algunas veces de personas, hermanos, como Spurgeon, Müller, José, Job, Daniel, Pablo, y decimos, qué hombres, ¿no? Es muy típico de nosotros decir, qué grandes hombres, y humanamente nosotros lo vemos grandes hombres, ¿no? Pero son hombres que Dios, a través de ellos, hizo grandes cosas, ¿vale? No hay que mirarlos como grandes hombres, sino son hombres que Dios, a través de ellos, hizo grandes cosas. Y también, pues por ejemplo, que siempre digo hombres, aquí tengo también, me acuerdo de las mujeres, ¿vale? También tengo puesto Esther, Ruth, qué ejemplo también. Y todo lo que Dios hizo con estos hermanos. Y muchas veces pensamos que esto ya no puede pasar otra vez. Y hace poco, hablando con una persona de esto, estuvimos hablando y yo le comentaba de que hoy en día, pues parece como que ¿dónde está un Pablo, no? ¿Dónde está una Esther? ¿Dónde está una Ruth? Un Job. Y bueno, pues ¿por qué parece que no los hay? Por decirlo de alguna manera. Obviamente hay personas muy dedicadas al Señor, ¿vale? Pero muchas veces dentro de nosotros sale esa cosa de y un Pablo, y una Ruth, ¿no? Es como que son gente, ¿no? Pues yo pienso que si Dios hizo de Pablo un Pablo, es porque un tal Pablo dejó que Dios trabajara en su vida, que Dios obrara en y con su vida. Dios hizo de Ruth una Ruth porque se dejó guiar por él y era una mujer de Dios. El problema que tenemos hoy en día es que somos tan egocéntricos, estamos tan influenciados por el mundo, aunque digamos que no, somos tan nuestros, tan tibios, tan simples para las cosas del Señor, que es imposible que Dios obre en nuestras vidas como lo hacía tal vez con esta gente. Entonces, a la conclusión que llego es que el problema somos nosotros, ¿vale? Ojo, vuelvo a decir, tengo aquí un ojo puesto bien grande. No estoy diciendo que en este mundo no hayan personas, obviamente que las hay, conocemos y las ha habido y las habrá, hasta que el Señor venga. Pero un José, y vemos hoy en día cómo está el mundo cristiano juvenil, por decirlo así, y un joven como José. ¿Dónde hay un joven hoy en día así como José? Por eso perseveremos en oración. No vale con orar una vez, sino tenemos que tener una vida de oración para que el Señor y pedir que Dios siga obrando hoy en día también como lo hizo en los tiempos antiguos. ¿Es difícil? Sí, pero es necesario también. Bien, el punto 2, tengo puesto que la respuesta a la oración tarde en llegar no significa que la respuesta vaya a ser negativa. Esto es importante y viene un punto, y viene un poco con lo mencionado ya antes. El hecho de que Dios tarde en contestar una determinada petición puede hacer que dejemos de pedir o que dejemos de orar, ¿no? Pues porque como yo ya me he cansado, ya no quiero orar más, entonces es que Dios no va a contestar. Entonces, ¿qué hacemos con la tercera opción de la espera? ¿Qué hacemos con Eclesiastés 3.1? De todo tiene su tiempo. ¿Qué hacemos con todos estos versículos en Lucas 18, 1 al 7, Lucas 11, 5 al 8, que hablan sobre la oración sin cesar? Muchas veces queremos igualar nuestro tiempo al de Dios. Me explico. Yo oro y si veo que no contesta es porque entonces ya Dios no va a contestar. Entonces ya, ¡pum!, dejo de orar. Y es un error. Es un error, desde luego, porque Dios no siempre va a contestar cuando nosotros queramos. Todo tiene el tiempo de Dios y no podemos compararlo con el nuestro. Es verdad que algunas veces Dios parece que justo responde
a lo que nosotros llamamos justo es una oración contestada a tiempo. Es verdad que algunas veces pasa, bueno, pues da gracias que, por decirlo así, tu tiempo ha coincidido con el del Señor y no al revés. Pero otras veces Dios nos hace esperar y nuestro deber ahí es orar. Y no solamente dejar de orar por algo en concreto, sino incluso cuando ya veamos la respuesta, dar gracias a Dios por nos ha contestado. Que luego veamos que también la oración no tiene que ser una lista de la compra. También tiene que haber una acción de gracias en la oración. Es bueno dar gracias. Vale. Entonces, me he perdido. Eso pasa cuando no miro los apuntes. Yo soy de apuntes siempre. Si me quito los apuntes, suspendo. A ver, vale. Vale, entonces, a lo que iba, ya me he encontrado, es que Dios siempre va a contestar, ¿vale? Va a haber un sí, va a haber un no, o tal vez va a haber una espera. Si estamos dentro de su voluntad, siempre Dios contesta. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño matiz. Sin extenderme mucho, o sea, es un pequeño comentario. Puede ser que algunas veces no recibamos la contestación a la oración, pero porque esa oración puede ser que pase, que no tenga efecto, inafectiva creo que se llama, ¿vale? ¿Por qué? Pues por ejemplo, si nuestras motivaciones son incorrectas. Santiago 4.3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué Dios puede no contestar una oración? No es que Dios no nos escuche, sino que, ¿por qué nuestra oración igual es inafectiva? Pues por falta de fe. Santiago 1.6 y 7, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Se puede hablar mucho de esto, hablemos un poquito luego. Por falta de compromiso. Mateo 15.8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y algunas cosas más seguro que se podrían comentar, pero depende de cómo pidamos, si hay pecado encubierto en nuestras vidas sin confesar, depende de cómo sea nuestra vida espiritual, o básicamente qué actitud tengamos a la hora de orar, puede ser que la oración no tenga efecto. Pero lo que yo quiero que veamos esta tarde es que si nosotros andamos correctamente, no perfectamente porque vamos a pecar, pero si nosotros estamos buscando la dirección, la voluntad del Señor e intentamos andar correctamente, Dios, de esa forma, Dios siempre va a contestar. Sí, un no o una espera. Punto 3. Orar, pero en acción. Orar, pero en acción. Orar no significa no actuar. La frase de yo oro y confío en Dios que siempre se hará su voluntad está bien, y es la base, pero no es suficiente. Por ejemplo, algo muy común en estos días es orar por un trabajo, ¿no? Tú, si estás en casa y oras al Señor por un trabajo y no repartes currículums, por ejemplo, ¿vas a conseguir un trabajo? Podría. Pero hay que actuar, ¿vale? O con eso, ¿vale? Pues algunos ejemplos más. Hay muchos versículos en cuanto al trabajo y la acción. Por ejemplo, Proverbios 21-25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hoy en día las cosas son distintas pues, porque existe algo que se llama frigorífico, ¿vale? Pero, como se comentó hace un par de domingos, antes, si querías comer, trabajar. ¿Cuándo? Diariamente. Si no, no comías. Segunda de Timoteo 2.6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y como estos hay muchos más versículos, pero no solamente lo tenemos que llevar al ámbito del trabajo, como de trabajo, ¿vale? Pues del que te da dinero y del que te da de comer, sino también a otros ámbitos. Por ejemplo, queremos que vengan más visitas a la iglesia. Oremos, pero salgamos, testifiquemos, hablemos al Señor de otras personas. Eso es trabajo.
Orar está muy bien, pero hay que hacer. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es una opción, no es una posibilidad, es un mandato. Id. Ahora, como hablaba también con... Mira, sí, esto se lo voy a decir porque no pasa nada. Hablaba con Miquel uno de estos días que hay muchas veces como que este versículo simplemente id y parece como que se nos enciende el chip y ¡buah! Tenemos que irnos a otro país, ¿no? Dios tiene grandes planes para algunas personas que serán, ¿cómo decirlo?, pastores o misioneros de grandes iglesias. Dios para otras personas tendrá una pequeña obra al lado de casa, o simplemente Dios para otras personas tendrá pues que les dé el don de hablar, de hacer amistades muy fácilmente y simplemente en su barrio o en su ciudad evangelizar. O sea, esto no se os tiene que encender el chip y de repente la iglesia vacía y todos ahí a América o a Asia o a Rusia, ¿vale? Pero la idea es trabajar. Obviamente si alguien siente el llamado del Señor, largo, marcha, si es el llamado del Señor, ve, ¿vale? Pero orar y actuar. Simplemente es un deseo que tiene que haber en nosotros. Hay una canción que dice: anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor está en este himnario. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar. No solamente orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. La vida cristiana es trabajo. Y vemos que tiene que haber un anhelo, una confianza, pero también oración y trabajo. No solamente basta con orar. Desde luego que todo tiene que empezar por una oración, buscando la voluntad del Señor, para ver qué es lo que quiere para nuestras vidas. Pero orar y buscar. Buscar, trabajar. Punto número 4. Orar con fe. Este es un punto importante. Yo también cuando estuve preparando me sacudí así mucho, no sé por qué. Y orar con fe. Hay tantos versículos sobre la fe, muchos comentarios, si veis a la concordancia de la fe, hay un montón de versículos y la verdad que me costó resumir este punto, ¿no? Porque se podría hablar mucho. Cuando dio el estudio Miquel, ahora un mes, habló algo sobre que solemos utilizar, y me hizo gracia, pues que es verdad, decía que solemos utilizar mucho el tema de las muletillas, ¿no? De que muchas veces oramos y decimos una cosa, pero muchas veces va todo como muy mecánico, ¿no? Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y tristemente muchas veces podemos caer en esto. El tema de las repeticiones. Ya tenemos una plantilla, y como se hace pues cuando estás haciendo un Word o un Paint, un copy-paste, si hay una cosa lo metemos ahí en la plantilla y ya está, esto era todo lo mismo, palabrería, algunas veces. Y entonces hay que tener cuidado, pues eso, ¿no? Pues porque hay que pedir con fe y sabiendo que Dios puede obrar, no solamente soltar ahí todo y ya está. Cuando oremos tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo confiando en que si es la voluntad de Dios, Él puede hacerlo, aunque para el hombre sea imposible. Como he dicho hace un momento, la vida cristiana es un cúmulo de cosas que van engranadas. Sí, engranadas, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? Y tenemos un versículo en Hebreos 11:6 que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, una oración sin fe agrada a Dios. Tenemos el versículo de: sin fe es imposible agradar a Dios. Una oración sin fe agrada a Dios. ¿Qué se considera todo aquello que no es agradable a Dios? No voy a contestar estas preguntas, yo solamente las suelto. Cuando oramos, ¿sabemos de verdad que estamos orando a un Dios que todo lo puede? Vemos como dice este versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
Cuando oramos a Dios tenemos que acercarnos a Él sabiendo quién es, el Dios que creó el mundo en 6 días, y no como se dice, ¿qué dato leí yo la última vez? Sí, que el mundo tiene 13.800 millones de años. Entonces, creemos en un Dios que creó el mundo en 6 días, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque en nosotros y el mundo ha podido cambiar, y de hecho ha cambiado. Pero Dios es el mismo. Dios es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de ahora y el mismo Dios hasta que el mundo se acabe. Versículos de la fe, pues me gustaron 3. Por ejemplo, Mateo 8:26, que alguien busque por favor, Mateo 15:28 y Mateo 17:20. Bien, Mateo 8:26, Mateo 15:28 y Mateo 17:20. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Vale? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 15:28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande tu fe, hágase contigo como quieres. Y Jesús no puso nada desde aquella hora. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vale, gracias. En Romanos también hay muchos versículos que hablan de la fe, pero bueno, no podíamos mirar todos porque no hay tiempo. Pero por un lado tenemos Mateo 8:26, que es cuando le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos eran hombres privilegiados porque estaban literalmente al lado del Señor, estaban cerca del Señor, y eran hermanos, discípulos, personas, como queréis llamarlo, que habían visto un montón de milagros hechos por Dios, sanación de leprosos, cómo echó fuera demonios, en fin, vieron un montón de milagros por parte de Jesús. Y aun y todo, en una cosa tan simple como una tempestad, ¿vale? Temen. Entonces, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 17:20, también vemos como dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, pásate aquí, y así sería. El que una persona mueva un monte y lo cambie de lugar es algo que nunca se ha visto y es algo imposible. Algo tan grande como una montaña, ¿cómo lo vamos a mover? ¿Vale? Pero hay que entenderlo simplemente esto como que si tuviéramos más fe, cosas increíbles pasarían y Dios podría hacer a través de nosotros más cosas, pero claro, teniendo fe. Con fe de la buena, Dios podría hacer grandes cosas a través de nosotros. Si tuviéramos mucha fe, veríamos cosas más grandes y cosas que aparentemente son imposibles. Pero por otro lado, tenemos la otra cara, ¿no? Cuando hay verdadera fe por medio. Vemos en Mateo 15:28, dice que Jesús dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. O sea, como tu fe es grande, hágase como quieres. Es decir, obviamente nada ocurre sin el permiso del Señor, nada ocurre fuera de su control, nada ocurre si no es su voluntad, pero cuando hay fe, tenemos opción a más cosas. Vemos aquí que dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Si esta mujer no hubiera tenido fe, ¿hubiera pasado eso? No lo sabemos, ¿vale? Porque no está escrito. Pero lo que sí que sabemos es que como grande era su fe, Dios lo permitió. Hablamos de Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José y todos estos hombres que tienen grandes historias. Fueron hombres utilizados por Dios de una manera increíble. Pero ¿en qué libro y capítulo de la Biblia están metidos todos estos en conjunto? En Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Hombres de fe. Hoy en día Dios podría obrar de la misma manera en personas del siglo XXI porque es el mismo Dios que antes. Pero ¿cómo somos nosotros?
¿Cómo es nuestra fe? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto creemos en que con la oración se pueden hacer cosas? ¿Tenemos fe? ¿Somos hombres, mujeres, jóvenes de oración? ¿Oramos con fe? ¿Oramos por cosas que de verdad merecen la pena? ¿Oramos por cosas que son inversiones para el cielo? No está mal que pidamos por cosas materiales. No está mal, si tenemos la oportunidad, que tengamos un coche mejor, una casa mejor. Pero, ¿qué pedimos cuando oramos? ¿Para nuestros deleites? Es también algo importante saber por qué cosas pedimos. Y ya para ir terminando con este punto, en este pasaje de Hechos 12, los versículos 14 y 16, hay una cosa curiosa en este sentido, y es que vemos cómo la gente que se encontraba en esos momentos en la casa de María, cuando la muchacha Rode les dice que es Pedro, incluso le dicen que se está loca. Y leí un comentario, bueno, y el comentarista, que sigue siendo una opinión de hombre, pero bueno, puede ser, decía que tal vez reaccionaron así porque cuando oraron no tenían la fe suficiente como para pensar que existía la opción de que Pedro fuera librado de esa forma. Porque claro, una persona cuando ora con fe y al final ve algo, se alegra y da gracias a Dios. Pero vemos aquí cómo dicen, pero está loca, si hay un ángel, o sea, no se creían. Entonces, ¿podría haber ahí falta de fe? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Vale? Pero bueno, para terminar con este punto, en la oración que haya fe. 5. Que nuestras oraciones sean de acción de gracias. Y aquí no nos vamos a enrollar mucho, pero simplemente decir que, en un minuto o dos, lo termino. Nuestra oración no tiene que ser como una lista del Eroski o del día o del Mercadona o yo que sé, hay 1500, ya no sé ya ni lo que hay. No tiene que ser una lista, ¿vale? De solo pedir, y cuando la tengo tacho, me lo como y luego otra vez pedir, ¿vale? Está bien pedir, pero y las gracias por un país libre, libertad para congregarnos, casa, ropa, comida, dinero, vamos a ser sinceros, incluso para tener caprichos. No vamos a ser tan carnales. También bendiciones espirituales, gente que nos quiere, amigos, gente que vela por nosotros, que ora por nosotros y muchas más cosas. Así que es bueno que incluso antes de empezar a pedir, empecemos dando gracias a Dios por lo que ya tenemos. Muchas veces solamente nos acordamos de lo que no tenemos, pero si miramos atrás o al presente, miramos alrededor y nos comparamos, no sé, igual con a una persona de otro país que no esté tan avanzado. Tenemos muchas más cosas que otras muchas personas, ¿vale? Pero solamente nos centramos en lo que no tenemos. Y así pues nunca vamos a llegar a ser felices, pero eso ya es otro tema. Entonces, demos gracias a Dios. ¿Tenemos bienes materiales? Démosle gracias. ¿Tenemos buena salud? Démosle gracias. Y aunque tengamos problemas, pues también. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, siempre hay motivo de dar gracias. Y al punto 6 es mi conclusión. Así como Dios liberó a Pedro de la cárcel de una manera maravillosa, hoy en día la mano de Dios también puede liberar de la misma forma. Así como el Señor utilizó de una forma increíble a personas en el pasado, hoy en día también puede hacerlo si nosotros mostramos esa verdadera disposición. Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Él no cambia. Lo que pasa es que nosotros, por regla general, estamos tan cegados por este mundo que no queremos darnos cuenta, bajamos el pistón y entonces no dejamos que Dios obre en nosotros muchas veces como le gustaría y como podría hacerlo. Y una de las cosas que desde luego tenemos que tener muy presentes es el tema de la oración. Y resumiendo los 5 puntos, prevalecer en la oración, ser constantes en ella. 2, que la respuesta tarde en llegar no significa que vaya a ser un no. Es decir, otra vez volvemos a seguir orando hasta encontrar una respuesta del Señor y estar atentos, porque si la respuesta es no, Dios también nos va a mostrar alguna situación que nos diga que la respuesta es no. Orar, pero también actuar en aquello que estemos pidiendo, siguiendo la voluntad de Dios. Orar con fe y creyendo de verdad en que si Dios así lo quiere,
así pasará, por mucho que para el hombre sea imposible. Y no solo pidamos, sino que también seamos agradecidos. Imaginaos que a nosotros siempre nos estuvieran pidiendo cosas y nunca nos dieran las gracias. ¿Cómo nos sentiríamos? Me hago una sonrisilla por ahí. Pues Dios nos da mucho y hay que darle gracias también por todo lo que nos da. Bien, pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque a través de la oración también podemos tener comunión contigo, Señor, y muchas veces, Señor, yo el primero no nos damos cuenta de todo, de para todo lo que sirve, Señor, la oración. Te pido que nos ayudes a ser personas de oración, Señor, y que la utilicemos, Señor, en cada momento, sabiendo, Señor, que si no oramos, los únicos que podemos perder somos nosotros, y que por el contrario, si oramos, Señor, y estamos cerca de ti, tú, Señor, puedes hacer cosas más grandes, Señor, que incluso ni siquiera nos imaginamos. Y te pido, Señor, que nos des un corazón dispuesto, Señor, y que podamos estar más cerca de ti día a día, Señor, y en tu nombre te lo pido. Amén.